vamos a ir ya hablando sobre Honda. Se ha escrito mucho ayer y hoy también sobre Honda y creo que es buen momento para hablar de la marca japonesa y del desafío que tendrá el año que viene en la Fórmula 1. Como digo, ha habido ríos de tinta, ha habido declaraciones de todo tipo, tanto desde Mercedes como desde Honda, porque Mercedes ya ve a Honda como una amenaza, así que lo que voy a hacer es lo de siempre. Vamos a ver qué ha dicho cada uno, vamos a analizar la situación, vamos a analizar también un poquito cómo vemos el futuro y ya cada cual que saque sus conclusiones, cada cual me dirá luego al final de la sección si creéis en Honda y en Aston Martin o no. Pero antes de entrar en declaraciones, análisis y demás, dejadme que diga una cosita que creo que es importante. Honda ya no es aquella Honda que sufrió de lo lindo cuando volvió a la Fórmula 1 en 2015. Han pasado más de 10 años de aquello, ¿vale? Honda ha ganado muchísima experiencia con los motores híbridos en todo tipo de categorías. Por supuesto, lo primero en la Fórmula 1. La Fórmula 1 ha sido brutal la experiencia que ha ganado y todo ese conocimiento que ha adquirido con los motores híbridos y que llegó a dominar la Fórmula 1 con Red Bull y con Verstappen, pero también en IndyCar, con esa llegada de los motores híbridos, que sí que es verdad que la IndyCar la está dominando Alex Palou, la dominaba antes del híbrido, pero también con ese híbrido. Y también en resistencia, en IMSA, con la marca Acura, han ido muy bien, ¿vale? Y de hecho, nada más entrar la nueva reglamentación, la de los GTP o LMDH, llamadla como queráis, ganaron las 24 horas de Daytona del año 2023. Y tanto en el 23 como en el 24 y en el 25 han ganado carreras, con lo cual, bueno, como mínimo ese motor es bastante bueno. Y fijaos qué curioso, ¿eh? Si nos fijamos en el año 2024, la IndyCar metió los motores híbridos ya con la temporada empezada, lo hizo como a mitad de temporada o algo así, si no recuerdo mal, y el dominio de Alex Palou con motor Honda siguió muy vivo, lo que estaba diciendo antes, dominaba ya de antes, pero siguió dominando con el motor híbrido y lo de este año ya fue apoteósico. Si nos fijamos en resistencia, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes, en el año 2023 en la IMSA llegó ese cambio hacia los GTP o LMDH y qué casualidad que en la primera carrera, 24 horas de Daytona de 2023, no solo ganó una Acura, perdón, sino que otro Acura quedó segundo. Entonces, en grandes competiciones que han hecho cambios en el reglamento en los últimos años, Honda ha brillado en esos cambios de reglamento. Y en todo momento con motores híbridos, ¿vale? Y ahora me podréis decir, ya, bueno, pero la Fórmula 1 no tiene nada que ver con la IMSA, con la IndyCar. Vale, pero es que en la Fórmula 1, como decía antes, también han ido adquiriendo un montón de experiencia, conocimiento, han llegado a dominar la Fórmula 1 y además hay que decir una cosa, y es que por mucho que cambien la unidad de potencia, por mucho que digan adiós al MGUH y todo lo que queráis, va a seguir siendo un motor V6 turbo de 1,6 litros, pero con mucha más presencia de la parte eléctrica. Se podría decir que el cambio no es ni de lejos tan bestia como el que hubo de 2013 a 2014, de aquel V8 atmosférico al V6 turbo híbrido. Y lo que decía antes, Honda ya tiene toda esa experiencia con el motor V6 turbo de 1,6 litros y con ese híbrido también, que ahora la parte eléctrica ganará mucha más presencia, mucho más protagonismo. Dicho esto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy hablando tanto de Honda? Pues bueno, porque leyendo un poquito entre líneas, parece que Mercedes ha fijado a Honda como la gran amenaza para el año que viene. Y eso es básicamente lo que se puede intuir de unas declaraciones de Hywell Thomas y de Toto Wolff en el podcast oficial de la Fórmula 1 que se llama Beyond the Grid, ¿vale? ¿Qué ha dicho Hywell Thomas? Que por cierto, Hywell Thomas es el jefe de motores de Mercedes, digamos es el sucesor de Andy Cowell, ¿vale? A Thomas le han preguntado si el hecho de tener 3 clientes y que Honda solo esté con Aston Martin puede perjudicar a Mercedes. Y ha respondido que quizá hay que tomar algunas decisiones más pronto, tendrán que tomar alguna decisión antes que Honda, pero que no necesariamente les va a hacer daño.
Y después ha añadido que en el pasado quedó demostrado que tener clientes te da más datos, más información y mucho más feedback, porque tienes a muchos más ingenieros de diferentes equipos dándote ciertos comentarios sobre el motor. Y es muy interesante lo que ha dicho el jefe de motores de Mercedes si lo comparamos con lo que ha dicho Toto Wolff, porque obviamente cada uno tira para casa. O sea, el de motores siempre te va a decir que todo es positivo y a Toto ya lo conocemos. A Toto ya lo conocemos, sobre todo en aquella época de dominio de Mercedes en la que, bueno, le gustaba ver rivales allá donde no los había, ¿vale? Pero bueno, ¿qué ha dicho Toto Wolff? Pues ha dicho lo contrario a Hywel Thomas. A Toto Wolff no le gusta un pelo que Honda solo tenga que hacer el motor del Aston Martin y ha dicho que en Mercedes se están planteando reducir los clientes. Y aquí hay que decir, hay que recordarle a la gente que, bueno, el año que viene se suma Alpine como cliente de Mercedes, van a ser 3, McLaren, Williams y Alpine, además de, evidentemente, tener que hacer los motores de casa de Mercedes, ¿no? Y ha dicho Toto que quizá tendrían que plantearse si es mejor bajar a 2 clientes o seguir con 3. Pero no ha dicho solo eso. También ha dejado una de las claves de este invierno, que es la producción de los motores, ¿vale? Lo que es la fabricación de las unidades de potencia. Dice Toto, y en este caso voy a citar textualmente: ¿necesitamos considerar cuántos motores tenemos que llevar a Australia? Son 16 motores. Honda, por su parte, 4 o 5. Así que son ciclos de producción más largos. Y esto es algo que no se ha tenido muy en cuenta, pero lo veo bastante interesante lo que dice Toto, ¿eh? Porque es que la producción, es verdad que hay mucha gente que no lo tiene en cuenta, pero tener que fabricar 16 motores en vez de 4 o 5... Ahora, también os digo una cosa, y es que insisto que cada uno tira para su casa, que Toto suele hacerse un poquito la víctima, suele buscar rivales donde no los hay, y el jefe de motores siempre te va a decir que lo que están haciendo lo están haciendo perfectamente bien y tal. Yo creo, sinceramente, que ambos tienen parte de razón. Creo que ambos tienen parte de razón porque es verdad que tener clientes te da más datos y te da más feedback, pero también es verdad lo que dice Toto, y es que podrán tomar desde Honda decisiones más tardías y desarrollar un poquito más hasta última hora porque no tienen que producir tantos motores. Y de hecho, ahora tengo un dato que en este caso le da un poco la razón a Toto Wolff, y ese dato es que la homologación de las unidades de potencia del año que viene se tiene que hacer antes del 1 de marzo. Antes del 1 de marzo del año que viene, es decir, como máximo el 28 de febrero. Y claro, teniendo en cuenta que los test van a empezar en Barcelona a finales de enero y después habrá 2 tandas de test en Bahrein en febrero, pues hombre, sería una misión casi imposible aprovechar los datos de la pista y los comentarios de los ingenieros de otros equipos para desarrollar el motor en cuestión de días. Días, ¿eh? O sea, desde que terminan los test de pretemporada hasta la homologación, son días. Estamos hablando de que los motores de Fórmula 1 de hoy en día son muy complejos, ¿eh? Muy complejos. Normalmente necesitan años de desarrollo antes de debutar, me refiero. Años de desarrollo para encontrar el diseño definitivo. El motor no es algo que se cambia en cuestión de días o incluso semanas, ¿eh? Así que creo, sinceramente, diría que los datos y todo ese kilometraje en las primeras tandas de test no van a servir de mucho a Mercedes. O sea, antes de la primera homologación, a Mercedes no le va a servir de mucho tener mucho kilometraje de clientes, comentarios, datos y todo lo que queráis. Eso no le va a servir. A partir de ahí sí que es verdad que va a ser, bueno, va a ser muy útil. Cuando empiece el desarrollo del motor a lo largo del año que viene, sobre todo de cara a 2027, sí creo que Mercedes puede tener una ventaja con todo el tema de clientes, comentarios, feedback, todo lo que queráis. Pero para la primera homologación, que ya digo que va a ser a finales de febrero, estoy con Toto. Creo que puede ser mejor centrarse únicamente en lo que te pide el equipo de fábrica y en la producción de los motores necesarios, nada más. Pero bueno, aquí no termina el tema. Porque, bueno, lo que me dicen las declaraciones de Hywel Thomas y de Toto Wolff
es que están viendo a Honda como una clara amenaza para Mercedes. Están viendo a Honda como una clara amenaza. Y vale que, bueno, todos los rumores del paddock dicen que Mercedes tendría un pedazo de motor para el año que viene. También hay rumores por ahí del paddock que dicen que Honda sería el segundo motor el año que viene. Y a partir de ahí lo que se dice, bueno, hay fantasía. En Italia han dicho que Ferrari tiene problemas de fiabilidad. Tanto el Audi como el Red Bull Ford no se habla muy bien de ellos. Siendo nuevos también es comprensible, ¿no? Pero es que... una cosa es que Mercedes vea a Honda como una amenaza y otra cosa es que Honda sea realmente una amenaza para Mercedes. Y aquí es donde entra en juego Honda, porque ha hablado el presidente de HRC, Koji Watanabe, ha dado una entrevista a la web oficial de Aston Martin y ha soltado perlitas, ha dejado ver cómo se ve Honda realmente respecto a la competencia, ¿vale? Y como digo, ha soltado perlitas bastante guapas. Bastante guapas. Lo primero que ha dicho Watanabe, y esto me parece muy importante, es que hay muy buena comunicación entre Honda y Aston Martin. Y digo que me parece muy importante porque creo que ese fue uno de los grandes problemas de Honda con McLaren. Cuando Honda volvió a la Fórmula 1 con McLaren en el 2015... Honda era prácticamente hermética. Querían hacerlo todo a su manera, en casa, no querían ayuda de nadie. Ahora es muy diferente. Muy diferente. Ahora dice Watanabe que hay ingenieros de Aston Martin trabajando en Sakura, en las instalaciones de Honda. Y también hay ingenieros de Honda trabajando en Silverstone, en las instalaciones de Aston Martin. Y que están trabajando con la filosofía de ser un único equipo. Un único equipo, con un gran intercambio de conocimientos y, ojo a esto, con espíritu ganador. Ojito. Después de esto, ha destacado la importancia de tener a dos genios como Andy Cowell y Adrian Newey. Y esto también es muy interesante porque, claro, Newey hará el diseño del coche y Honda hará el motor. Pero Cowell, con ese puesto nuevo que le han dado, tiene que ser como el nexo, tiene que ser como el punto de unión, el hombre que se encargue de la integración, de lo que es el motor, el carburante, el lubricante, incluso en cierto modo con el chasis, siempre en constante contacto con Adrian Newey, con Honda, con Aramco, con Valvoline, con todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido ha dicho Watanabe que tiene mucho respeto por Andy Cowell y ha dicho que va a ser una persona muy útil en el proyecto. Y también, ojito con esto, que está siempre disponible para hablar y que se están poniendo objetivos muy ambiciosos. Después de eso, también ha elogiado, evidentemente, a Adrian Newey, con el que ya trabaja desde hace mucho tiempo y del que ya hay poco que decir porque es la gran mente pensante de la Fórmula 1. Y después ha soltado una cosa que ha pasado desapercibida para mucha gente, pero a mí me ha parecido de lo más interesante de la entrevista, ¿eh? De lo más interesante. De hecho, creo que es la gran clave de todo. Dice Watanabe, y ahora voy a citar textualmente lo que ha dicho: la eficiencia será el factor decisivo en la nueva era de la Fórmula 1 y en Honda nos enorgullecemos de contar con la tecnología de baterías más avanzada del mundo. Vaya. Resulta que hace unos meses salió una noticia en la prensa alemana que decía que Honda estaba probando una solución muy innovadora en los circuitos de las baterías del motor del año que viene, que decían que, bueno, que iba por un camino totalmente diferente al resto, que estaban innovando en el circuito de la batería. Y ahora, de repente, sale Honda a decir que tienen la tecnología de baterías más avanzada del mundo y que la gestión energética será crucial a partir del año que viene. Pues ahí, señoras y señores, tenemos la que yo creo que es la gran clave de la que debería ser la gran fortaleza de Honda. Porque en un motor del año que viene, en el que la parte eléctrica va a tener muchísimo más protagonismo, muchísimo más que este año, va a ser... Este año tiene 160 caballos, si no recuerdo mal, y el año que viene va a ser casi 50-50, va a ser casi 500 caballos del motor térmico y unos 500 más o menos también del motor eléctrico. Va a haber un protagonismo de la parte eléctrica enorme.
y en un motor en el que va a tener muchísimo más protagonismo la parte eléctrica, Honda está sacando pecho por sus baterías, y estamos hablando de que hace unos meses salió en la prensa alemana que iban por un camino muy diferente al resto, que estaban innovando con las baterías. Así que... ojito. Ojito con esto. A mí, como mínimo, me gusta. Como mínimo me gusta. Y ya por ir terminando con la entrevista a Watanabe, ha puesto objetivos. Y aquí tengo que decir, antes de que me digáis que soy un vendehumos y todo lo que queráis, voy a decir que Watanabe ha sido bastante ambiguo. Ha sido bastante ambiguo. Porque por un lado ha dicho que el objetivo siempre es ganar, pero también por otro lado ha dicho que 2026 tiene que ser un año en el que se forja la alianza entre todos y se mira un poquito hacia el futuro. Entonces, bueno, ha sido un poquito ambiguo, aunque también tengo que decir que lo último de todo que ha dicho en la entrevista, el último párrafo, lo voy a citar textualmente, porque ya os digo, después me diréis vende humo, tal, no sé qué. Voy a citar textualmente lo que ha dicho Watanabe. Tenemos el potencial para triunfar en la Fórmula 1, no solo en 2026, sino también en 2027, 2028 y más allá. Estamos a las puertas de algo muy especial. ¡Wow! ¡Wow! Yo estoy empezando a escuchar perros en mi cabeza ladrando. Yo ya no sé dónde meterme. Que diga que tienen el potencial para triunfar en la Fórmula 1, no solo el año que viene, sino en el 27, 28 y más allá, y que estamos a las puertas de algo muy especial. Yo estoy empezando a darle rienda suelta a la locura en mi cabeza. Pero antes de eso, calmémonos un poco, porque me ha parecido un pelín contradictorio que Watanabe diga que, bueno, en el 2026 tiene que ser un año para asegurar la alianza, para forjar relaciones, tal, mirar a largo plazo, y de repente te dice, no, vamos a ganar el 26, 27, 28, más allá, tal, no sé qué. No sé cómo tomarme todo esto. Así que, de momento, un poquito de calma. De hecho, yo, si no le doy rienda suelta a la locura en mi cabeza, quiero creer que Aston Martin tendrá buen coche el año que viene, pero no sé si para pelear por el título, ¿vale? Y tengo que decir, después de lo que dijo Cristóbal el otro día por aquí, no sé por qué, pero veo a Aston Martin en 2026 como el Red Bull de 2014. No sé por qué, pero me da esa sensación, ¿vale? Un coche hecho por Newey, aerodinámicamente buenísimo, que tiene toda la pinta de que, ya os digo, según lo que dijo Cristóbal, a la gente le da miedo lo que puede hacer Newey para el año que viene. Y quizá, ¿por qué no?, soñar con que puede estar por ahí para pelear, o sea, para subir al podio de vez en cuando, para pelear por ganar algunas carreras y tal. Pero sinceramente no lo veo ganando el título ya directamente el año que viene. Yo, si me tengo que mojar, diría eso, ¿vale? Quizá un coche tipo Red Bull 2014 y además con la gasolina de Aramco, que la gente dice que va muy bien. Pues bueno, no me parece ninguna locura pensar en que puede ser un segundo o tercer equipo, un coche hecho por Newey que dé miedo aerodinámicamente hablando, que el motor Honda igual lo lastra un poquito, pero buena gasolina, buen carburante, lubricante, perdón. Pues bueno, igual no me parece ninguna locura pensar que pueden ganar alguna carrera el año que viene. Ojalá me equivoque, ojalá estén peleando por el título, que arrasen, que gane Fernando Alonso todas las carreras del año que viene, pero me cuesta pensarlo. Es más, después de todo lo que he soltado ya, que llevo un ratazo hablando de esto, también tengo que recordar lo que siempre digo, que lo he dicho ya un montón de veces por aquí, por los canales de Twitch y YouTube de soymotor.com. Aston Martin tendrá que hacer un montón de cosas de cero el año que viene. Ya sabéis que tiene que hacer suspensión trasera, cajas de cambios, etcétera. Un montón de cosas. Hasta las pistolas de los pit stops, que lo dijo Fernando Alonso hace poco. Y ya sabéis que en la Fórmula 1 cualquier cosa que empiezas de cero es muy difícil, no es ninguna tarea sencilla. Así que ya veremos. Y además, también hay que decir, Adrian Newey empezó a trabajar en marzo, Enrico Cardile en julio.
está el equipo casi en una reorganización constante. Así que sí, por un lado creo que el equipo tiene todo lo necesario para tener éxito, pero nadie sabe si ese éxito llegará el año que viene o más adelante. Y claro, aquí está el tema de que Fernando Alonso no es eterno, que nadie sabe cuándo acabará su carrera en la Fórmula 1, pero no es eterno. Yo espero que le quede muchísimo tiempo todavía, pero como digo, no es eterno. Así que nada, lo que decía al principio de la sección, que cada uno saque sus conclusiones, que cada uno crea lo que quiera creer. Y muchísimas gracias a Miki86, que cada uno crea en lo que quiera creer. Yo, si me preguntáis, de nuevo, repito, creo que Aston Martin tendría que estar arriba en 2026, pero no los veo peleando por el título a la primera. Sí que los veo igual, no sé, situación parecida a la de 2023, subiendo al podio, peleando por alguna victoria. Quizá llegue la 33, ojalá que sí, pero me costaría muchísimo ver a Aston Martin peleando por el título ya en 2026. Y bueno, pues ahí queda eso. También os digo una cosa, lo digo a 11 de diciembre en base a nada, sin tener información, por puras sensaciones, por pura corazonada. Pero bueno, ya veremos cómo va el año que viene. Y como mínimo tengo que decir que Mercedes vea a Honda como una amenaza es una buena noticia.